Absalón ya ha entrado en Jerusalén. La ciudad se inclina ante el hijo del rey, pero no en obediencia, sino en confusión. David ha huido, descalzo y cubierto de ceniza, cruzando el torrente de Cedrón mientras sus fieles guardias observan en silencio cómo se aleja la figura del ungido. En lo alto del palacio, las concubinas del rey han quedado atrás, custodiando una casa que ya no es suya. En ese preciso instante, Ahitofel, el consejero más sabio de todo Israel, se presenta ante Absalón con una orden que no busca solo asegurar el poder. Busca la destrucción moral definitiva de David. Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre. 2 Samuel 16:21. Una tienda es alzada en el mismo terrado donde años antes David cometió su pecado con Betsabé. Y a plena luz del día, ante los ojos de todo el pueblo, Absalón consuma el juicio que Dios había anunciado por medio del profeta Natán. Yo lo haré delante de todo Israel, y a pleno sol. 2 Samuel 12:12. Nada ocurre por accidente. La traición, la humillación, el silencio, todo fue tejido en la sombra de una herida no sanada. Y Ahitofel, el sabio cuya palabra fue comparada con la voz de Dios, ya no aconseja por justicia, sino por venganza. Comenta qué habrías hecho tú si hubieras estado allí. ¿Habrías escuchado el consejo de Ahitofel, o también lo habrías rechazado? Suscríbete para más historias reales de la Biblia y comparte este vídeo con quien necesita conocer lo que pocos se atreven a contar. Las colinas de Judá respiraban quietud mientras la ciudad de Gilo despertaba entre piedras ancestrales y sombras alargadas por el sol de la mañana. Allí, entre los hijos de Israel, creció un hombre cuyo nombre se pronunciaría con reverencia y temor: Ahitofel, el gilonita. No era un guerrero, ni profeta, ni sacerdote. Su arma era el consejo. Su poder, la palabra medida. En los días del rey David, su voz tenía el peso de lo sagrado, pues se decía que su consejo era como si se consultara a Dios mismo, tal como está escrito. El consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. 2 Samuel 16:23. Ahitofel fue establecido como uno de los principales consejeros del rey, un cargo que no se otorgaba por linaje ni riqueza, sino por la sabiduría discernida por Dios. Su hogar en Gilo, al sur de Jerusalén, no lo aislaba del corazón del reino. Las rutas de mensajeros lo buscaban con frecuencia, y su presencia era requerida en el Consejo Real cuando los juicios eran demasiado oscuros para los ojos humanos. Era el tiempo en que el trono de David estaba consolidado, después de años de guerras, traiciones y persecuciones. Israel disfrutaba de relativa paz. Jerusalén brillaba como una ciudad elegida. Pero incluso en la calma, los reyes necesitan discernimiento, y David lo encontraba en Ahitofel. Nadie comprendía tan profundamente las leyes, las costumbres, los clanes de Israel, ni las motivaciones del alma humana. Su consejo era prudente, temido y, sobre todo, certero. Poco se dice de su juventud, pero su genealogía aparece brevemente, como una raíz enterrada en la historia que luego daría fruto amargo. Su hijo Eliam era uno de los valientes de David, y su nieta sería Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. Este lazo de sangre sellaría más tarde el secreto doloroso que ardería en el corazón de Ahitofel. Pero en este inicio, él aún caminaba con honra ante el rey. En los días de las campañas militares, cuando David consultaba al Señor para saber si debía ir a la batalla, también buscaba la mente de Ahitofel. Cuando se trazaban las rutas para conquistar o para aliarse,
El gilonita trazaba con su sabiduría los caminos que otros seguirían sin dudar. No era sacerdote, pero temía al Dios de Israel. No era profeta, pero conocía la ley y la historia de los jueces, las tribus y los pactos. Era, en el lenguaje de su tiempo, un sabio. En la corte de David, su presencia era un equilibrio entre el entusiasmo de los jóvenes guerreros y la devoción de los levitas. Mientras Joab pensaba en estrategias militares, y Natán hablaba proféticamente, Ahitofel discernía la sombra de los acontecimientos. Él no hablaba pronto, ni lanzaba juicios al viento. Su rostro se mantenía inmóvil, pero sus ojos escudriñaban como un centinela silencioso. Fue testigo del ascenso de David, del traslado del arca a Jerusalén, del pacto eterno prometido por Dios al rey. Escuchó la profecía de Natán cuando Dios dijo: «Yo estableceré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino». 2 Samuel 7:12. Ahitofel no solo conocía las palabras, sino los silencios que dejaban en el alma de los hombres. Muchos años antes del escándalo que marcaría su destino, Ahitofel ya discernía el peso del poder y la fragilidad del corazón humano. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no estaba exento de error. Y mientras todos veían en el rey a un líder justo, Ahitofel miraba también al hombre. Y eso, con el tiempo, se volvería una grieta. No hay pasajes que nos hablen directamente de sus pensamientos, pero su permanencia en el círculo cercano de David implica lealtad, al menos por un tiempo. El rey confiaba en él, lo escuchaba y seguía sus recomendaciones. Era parte del engranaje que sostenía la justicia en Jerusalén. Los días pasaban, y las decisiones del reino eran como semillas que caían en tierra. Algunas daban fruto, otras traían tormenta. Ahitofel, con sus palabras, tejía redes invisibles de influencia. No buscaba aplausos, ni honores públicos. Pero cada decisión que se tomaba con su consejo era como una piedra lanzada en las aguas. Su efecto se expandía en círculos. En este inicio, Ahitofel es una figura elevada. Un sabio temido, un consejero indispensable, un hombre que camina en el umbral entre lo humano y lo divino. Pero como toda historia de la Escritura, este no es el final. Detrás de la sabiduría, en lo más profundo del corazón, comenzaba a gestarse una sombra. Un dolor que el tiempo no sanó. Una herida que, lejos de entregarse a Dios, sería alimentada en secreto. La historia de Ahitofel no es la de un enemigo declarado, sino la de un corazón herido que eligió el silencio en lugar de la confesión, el orgullo en lugar de la reconciliación. En este primer capítulo, el consejero brilla, pero cada palabra que pronuncia, cada estrategia que sugiere, será puesta a prueba en el fuego del futuro. Así comienza el relato del hombre que conoció los secretos del rey y que, por una decisión no registrada pero profundamente sentida, elegiría un camino que lo haría caer no solo del favor de los hombres, sino del propósito eterno de Dios. Porque quien no guarda su corazón, aunque sea el más sabio, puede terminar como el más necio. Y el sabio de Gilo, cuya voz se elevaba como la voz de Dios, está a punto de ser probado por aquel que ve no solo lo que el hombre dice, sino lo que calla. El nombre de Ahitofel seguía resonando en los corredores del palacio como símbolo de sabiduría y prudencia. Pero detrás del respeto de los hombres, se ocultaba un vínculo de sangre que la Biblia revela como una nota apenas perceptible, y sin embargo determinante. Ahitofel de Gilo era abuelo de Betsabé, la mujer con quien el rey David cometió uno de los pecados más oscuros de su reinado.
Esta verdad no aparece en una escena dramática, sino en un cruce de genealogías, como una pieza que solo el lector atento puede conectar. En 2 Samuel 11:3 se dice que Betsabé era hija de Eliam, y en 2 Samuel 23:34, Eliam es nombrado hijo de Aitofel Gilonita. Así, la tragedia comienza no con una traición, sino con una herida familiar. David, el rey según el corazón de Dios, había alcanzado el pináculo de su reinado. Ya no salía a las guerras, y su ejército luchaba en su nombre. Fue en uno de esos días de inacción, cuando subió a la azotea de su palacio y vio desde allí a una mujer hermosa que se bañaba. La deseó. Preguntó quién era. Le respondieron, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? 2 Samuel 11:3. David no se detuvo. La mandó a traer. Se acostó con ella. Ella concibió. La Biblia no dice si Aitofel supo en ese momento lo que había ocurrido. Pero era imposible que el escándalo no alcanzara los oídos de la corte. Urías era uno de los valientes del rey, y su muerte en batalla fue orquestada por David para cubrir su pecado. Aitofel, siendo el abuelo de Betsabé, habría conocido los detalles. Pero en la narrativa bíblica, su reacción es un silencio sepulcral. No se menciona protesta, ni consejo, ni juicio. Solo ausencia. En ese silencio se gesta el germen de una amargura que no sanó. El rey, a quien Aitofel servía con fidelidad, había deshonrado a su nieta, había asesinado a su yerno, y luego la había tomado como esposa. Aunque David se arrepintió profundamente y fue confrontado por el profeta Natán, tú eres ese hombre. 2 Samuel 12:7, aunque ayunó, lloró y escribió salmos de quebranto, el daño humano ya estaba hecho. Y no todos los corazones sanan al mismo ritmo. Algunos, como el de Aitofel, guardan el dolor como una brasa encendida. El juicio de Dios fue inmediato. El hijo que nació de esa unión murió. La espada no se apartaría jamás de la casa de David. Pero el rey fue restaurado espiritualmente. No así la confianza de todos los que le rodeaban. Aitofel, consejero sabio y hasta ese momento leal, comenzó a transformarse en una figura envuelta en sombra. No por insensatez, sino por un agravio personal que nunca fue expuesto. El silencio del texto no es vacío, es carga, tensión acumulada, un testimonio de lo que puede suceder cuando el dolor no se entrega a Dios. Desde ese momento, cada consejo que Aitofel ofrecía llevaba el peso de una historia oculta. Era el hombre que ayudó a gobernar, mientras albergaba una herida que nunca nombró. Es probable que siguiera cumpliendo su función con excelencia. Pero la traición no nace de un acto repentino, sino de una semilla que germina en secreto. Como escribió David en un salmo donde expresa el dolor por una traición, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmo 55, diciembre del 14. ¿Fue este salmo escrito pensando en Aitofel? Muchos estudiosos así lo creen. Las palabras del rey revelan la dimensión espiritual de esa futura traición. No se trata solo de una estrategia fallida en una guerra, sino de una ruptura del alma. De un hermano en la fe, un compañero en el servicio a Dios, que se convierte en enemigo oculto. Aitofel permaneció en su puesto. El tiempo pasó. Betsabé fue madre de varios hijos, entre ellos Salomón. David continuó su reinado,
Aunque las consecuencias del pecado empezaban a desplegarse, rivalidades entre hijos, violaciones dentro del palacio, asesinatos fratricidas. Todo lo anunciado por Dios a través de Natán comenzó a cumplirse. Y en medio de ese caos interno, la figura de Aitofel se mantenía en pie, callada, firme, pero ya no inquebrantable. El sabio de Gilo, que había sido guía en tiempos de conquista y estabilidad, se convirtió en testigo silencioso del deterioro de la casa que había ayudado a edificar. No sabemos si alguna vez confrontó a David en privado. No sabemos si Betsabé habló con él, si lloró en sus brazos, si lo buscó después de ser llevada al palacio. La Biblia guarda silencio, y ese silencio es el eco del corazón quebrantado. Pero lo cierto es que cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló y conspiró para arrebatarle el trono, Aitofel fue uno de los primeros en cambiar de bando. No por conveniencia política, sino por una convicción personal. Su herida se convirtió en acción. Su silencio, en alianza. Lo que comenzó como un dolor familiar, terminó como una traición nacional. La genealogía, a menudo ignorada, guarda los secretos más profundos de la escritura. En ella, un nombre conecta generaciones y destinos. Aitofel no solo fue consejero del rey, fue abuelo de la mujer que protagonizó la caída de David. Y esa conexión invisible es la clave de toda su historia. No fue el poder lo que corrompió a Aitofel, fue el dolor sin redención, la justicia no ejercida, la falta de restitución interior, el consejo no escuchado. Su nombre quedó manchado no por errores públicos, sino por decisiones privadas no sanadas. Y la Escritura, sin necesidad de adornos, lo muestra con fuerza implacable. Incluso el sabio, si guarda rencor, puede caer más bajo que el insensato. Era primavera, el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra. Pero David no fue. Se quedó en Jerusalén, y esa decisión, tan simple en apariencia, desencadenaría una de las heridas más profundas del reino. Mientras Joab y sus hombres sitiaban Rabá de los hijos de Amón, el rey caminaba por su terraza, quizás en busca de alivio, quizás en un gesto de rutina. Entonces la vio. Una mujer bañándose. Hermosa en gran manera. Su nombre, Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, y nieta de Aitofel. Desde la terraza del palacio, David había visto muchas cosas. Pero esa noche, lo que vio no fue solo belleza, sino una prueba. Y falló. Preguntó quién era. Le respondieron, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? 2 Samuel 11:3. Pero el reconocimiento no lo detuvo. La mandó a traer. Se acostó con ella. Y ella quedó encinta. No fue solo un acto de deseo. Fue un abuso de poder. David no era un hombre común. Era el ungido de Dios. El pastor que se convirtió en rey. El vencedor de Goliat. El que escribió salmos en la noche y consultaba a Dios antes de ir a la guerra. Pero ahora actuaba como los reyes de las naciones, aquellos contra los que Israel había sido advertido. Cuando Betsabé le hizo saber que estaba embarazada, David ideó un plan. No buscó la corrección. No se humilló. No consultó a Dios. Envió a traer a Urías desde el frente, esperando que se acostara con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías era un hombre íntegro. Se negó a ir a su casa mientras sus compañeros estaban en el campo. David lo emborrachó. Ni así lo logró.
Entonces escribió una carta, una sentencia de muerte. La entregó en manos del mismo Urías. Poned a Urías al frente de la batalla más recia, y retiraos de él, para que sea herido y muera. 2 Samuel 11:15. Y así fue. Joab obedeció. Urías murió. David tomó a Betsabé como esposa. A los ojos del pueblo, todo parecía en orden. Pero a los ojos de Dios, todo estaba quebrado. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. 2 Samuel 11:27. En ese momento, el silencio de Aitofel comenzó a arder. El rey no solo había tomado a su nieta, había asesinado al esposo, había manchado el nombre de su casa. El sabio de Gilo, que había servido fielmente al trono, ahora contemplaba un acto que ni los jueces de Israel habían cometido sin juicio. Pero no habló, no reclamó, no interrumpió, esperó. Y en su espera, la herida se hizo permanente. Dios, sin embargo, no esperó. Enviando a Natán, el profeta, confrontó a David con una parábola. Un hombre rico que arrebata la única corderita del pobre. Y cuando David se enciende en ira contra tal injusticia, Natán le dice: tú eres aquel hombre. 2 Samuel 12:7. El juicio fue directo. La espada no se apartaría de su casa. El niño que nacería de esa unión moriría. Su pecado sería expuesto públicamente. Pero también vino la misericordia. David reconoció su falta. Pequé contra Jehová. 2 Samuel 12:13. Y Natán respondió: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El niño murió. David ayunó y lloró, pero al séptimo día, cuando todo terminó, se levantó, se lavó, adoró a Dios y volvió con Betsabé. Ella concibió otro hijo. Y Dios lo amó. Le llamó Salomón. Y Natán, enviado por el Señor, le dio otro nombre, Jedidías, amado de Jehová. 2 Samuel 12:24-25. Pero las consecuencias seguían en movimiento. Amnón violó a su hermana Tamar. Absalón lo mató. Luego huyó. El trono comenzó a tambalearse por dentro. El pecado que David pensó ocultar, había abierto grietas que ni el rey podía cerrar. Y entre las sombras, un hombre callaba, observaba, y aguardaba el momento en que todo se volvería contra el ungido. Aitofel, cuya sabiduría era considerada como la misma voz de Dios, no dijo palabra en la corte. Pero en su alma, el juicio ya había sido pronunciado. El rey se había comportado como los paganos. La justicia había sido burlada. Y aunque Dios había perdonado, Aitofel no lo había hecho. No era un rebelde. No era un agitador. Era un hombre que había visto la gloria del trono, y ahora veía su corrupción. El abuelo de Betsabé. El que, en su silencio, preparaba el día en que su consejo ya no serviría al rey, sino a su enemigo. No por ambición, no por política, sino por una herida que jamás ofreció al Dios que todo lo ve. David, por su parte, siguió escribiendo salmos. Algunos con profunda angustia, otros con esperanza restaurada. En uno de ellos dejó entrever el dolor por la traición que vendría. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Y aunque estas palabras se cumplirían también en la figura de Judas, su primera sombra fue Aitofel. El día que David cayó no fue solo un episodio de debilidad.
Fue una ruptura, un giro espiritual. No porque Dios lo abandonara, sino porque el pecado, aun perdonado, dejó una estela de destrucción. Y esa destrucción no se manifestó en rayos ni plagas, sino en el corazón de los que lo rodeaban. En Amnón, en Absalón, en Aitofel. El día que todo se quebró no fue cuando Urías murió, ni cuando Betsabé lloró, ni siquiera cuando el niño fue sepultado. Fue cuando un corazón herido se negó a perdonar, y otro se atrevió a esconder su pecado en lugar de confesarlo. Y desde entonces, el reino ya no fue el mismo. Jerusalén, la ciudad del gran rey, contenía ahora las semillas de la rebelión. Y el sabio de Gilo, cuya voz un día guió la justicia, se convirtió en el testigo de su colapso. El rostro de Aitofel seguía siendo el mismo ante el consejo del rey. Sus palabras eran precisas, su postura sobria, su presencia indiscutible. Pero en su interior, algo ya se había quebrado, y no volvió a soldarse jamás. No todos los dolores se curan con el tiempo. Algunos, cuando no son presentados ante el altar del Señor, se profundizan como raíces amargas que penetran el alma. Aitofel era sabio, pero no perdonó. Había sido testigo del pecado del rey, del ultraje a su propia familia, y aunque Dios había declarado perdón, el consejero no lo aceptó. David había caído. Y aunque se había arrepentido, aunque había ayunado y llorado, aunque escribió salmos desgarradores como el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Para Aitofel no bastaba. La sangre de Urías clamaba desde el campo de batalla. El honor de su nieta estaba manchado. La justicia, a su juicio, no había sido restaurada plenamente. El juicio de Dios había sido misericordioso. Pero Aitofel no lo fue. La Escritura no registra discursos de Aitofel. Su voz es escasa en las páginas del texto sagrado. Sin embargo, su influencia es profunda. Cada silencio que guardó después de los acontecimientos fue un ladrillo en la muralla que lo separaba del rey. Ya no era un consejero movido por la fidelidad, sino por la memoria. Y la memoria, sin redención, se convierte en prisión. El paso de los años no alivió su carga. David seguía reinando. Betsabé se convirtió en una de las esposas principales del rey. Y su hijo Salomón crecía en la corte. Pero Aitofel, aunque permanecía cerca del trono, había dejado de estar unido en espíritu. El sabio de Gilo estaba ahora solo en su amargura, juzgando desde la sombra. La Biblia habla con fuerza de aquellos que no perdonan. En el Salmo 32, David escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El silencio no redime, solo consume. Aitofel calló. Y ese silencio, lejos de ser sabio, fue tóxico. Nunca buscó la confrontación con David. Nunca expresó su dolor. Nunca se humilló ante Dios por su amargura. Se vistió de dignidad y continuó sirviendo, pero su alma ya no estaba delante del Señor. En el fondo de su corazón, Aitofel ya había emitido su juicio: David no merecía el trono. No después de lo que había hecho. No después de lo que su casa había sufrido. Así, la semilla del resentimiento encontró un terreno fértil. Y ese resentimiento, disfrazado de prudencia, alimentado por la impunidad percibida, se convirtió en un plan que aguardaba su hora. Entonces llegó Absalón, el hijo del rey que también guardaba una herida.
el hermano de Tamar, la joven deshonrada por Amnón, y cuyo crimen quedó sin castigo por decisión del mismo David. Absalón también esperaba. También guardaba silencio. También había juzgado. Y cuando la oportunidad se presentó, huyó, conspiró, y regresó con la intención de arrebatar el trono. Absalón, joven, apuesto, carismático, fue ganando el corazón del pueblo. Se sentaba a las puertas de la ciudad y decía: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? 2 Samuel 15:4. Y el pueblo lo amaba. David, envejecido y fatigado por los conflictos familiares, comenzó a perder el control. Y fue entonces cuando Absalón extendió su mano, y Aitofel la tomó. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó también a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. 2 Samuel 15:12. En ese momento, la traición se consumó. El sabio cambió de rey. Pero su decisión no fue ideológica. Fue personal. Fue la respuesta a una herida que nunca entregó a Dios. David, al oír la noticia de la traición de su hijo y de Aitofel, huyó de Jerusalén. Cruzó el torrente de Cedrón con los suyos. El rey no fue cobarde. Fue humilde. Sabía que la rebelión no era solo política, sino espiritual. Y mientras subía el monte de los olivos, llorando, cubierto de ceniza, oró una oración breve, pero poderosa: Jehová, te ruego que entorpezcas el consejo de Aitofel. 2 Samuel 15:31. No pidió venganza. No pidió muerte. Pidió confusión para el plan del hombre que un día fue su amigo. Ese monte, el de los olivos, sería siglos después el lugar donde otro ungido lloraría. Y sería traicionado. Por un amigo. Con un beso. La figura de Aitofel comenzaba a entrelazarse con la sombra profética del mayor de los traidores. Pero en esta historia, aún estamos ante un rey que huye, un consejero que calla, y una herida jamás sanada. La traición no es repentina. Es un largo camino de silencio, de juicio sin gracia, de herida sin perdón. Aitofel no cayó por falta de inteligencia. Cayó por no llevar su dolor al Dios que todo lo ve. Su sabiduría lo elevó ante los hombres. Su amargura lo separó del favor divino. El corazón de David fue restaurado porque se quebró ante Dios. El de Aitofel se endureció porque nunca se quebrantó. Y así como un día sus palabras fueron comparadas a la voz de Dios, pronto sus planes serían confundidos por la mano del cielo. En el corazón de Jerusalén se gestaba una tormenta silenciosa. Mientras David aún gobernaba, su propio hijo, Absalón, tejía la red de una rebelión que no nacía de un capricho juvenil, sino de heridas sin resolver, agravios no castigados y ambiciones alimentadas en el orgullo. Era hermoso de rostro, sin tacha desde la planta del pie hasta la coronilla. Su melena era símbolo de su gloria y su caída, y su lengua, sutil como la serpiente del Edén. Con paciencia perversa, se ganaba el corazón del pueblo, juzgando con justicia fingida, abrazando con falsedad, prometiendo lo que el rey ya no ofrecía. Cada día se presentaba en la puerta de la ciudad, saludando a los israelitas que llegaban con quejas o disputas. Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey, decía, mientras extendía su mano y los besaba. Así robaba los corazones de los hombres de Israel, como lo registra 2 Samuel 15:6.
Durante 4 años, Absalón sembró simpatía y cultivó descontento. Pero cuando el terreno estuvo listo, pidió permiso para ir a Hebrón con el pretexto de pagar un voto a Jehová. Allí, donde David fue ungido por primera vez, él planeó tomar la corona. Y fue entonces que ocurrió lo impensable. Ahitofel, el consejero más confiable del rey, abandonó Jerusalén y se unió a Absalón. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó también a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. 2 Samuel 15:12. El sabio de Gilo había esperado este momento por años. No por ambición, no por política, sino por juicio. El juicio que él creía que David merecía. Cuando la noticia llegó a David, la respuesta no fue resistencia inmediata. Fue huida. Levantaos, y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresuradamente nos alcance, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. 2 Samuel 15:14. El rey cruzó el torrente de Cedrón, descalzo, cubierto con la cabeza, llorando. Con él iban sus siervos, algunos sacerdotes, su guarda personal. Pero entre los que quedaban en Jerusalén, David dejó a uno clave, Usai el arquita, su amigo, su confidente. David le pidió a Usai que regresara a la ciudad, fingiera lealtad a Absalón, y frustrara el consejo de Ahitofel. Si tú volvieres a la ciudad, y dijeres a Absalón, Rey, tu siervo soy, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. 2 Samuel 15:34. El rey no confiaba en la fuerza de las armas. Su esperanza estaba puesta en que Dios mismo intervendría. En que el consejo de Ahitofel, tan infalible, sería confundido por intervención divina. Y Dios respondió. Absalón entró triunfante en Jerusalén. Se instaló en el palacio de su padre. Y entre sus primeros actos estuvo consultar a Ahitofel. Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. 2 Samuel 16:20. El sabio no titubeó. Sabía que el poder se afirma no solo con fuerza, sino con humillación del enemigo. Así propuso un acto monstruoso: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho odioso a tu padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. 2 Samuel 16:21. En una tienda armada sobre la azotea, a la vista de todos, Absalón tomó a las mujeres de su padre. Lo que Natán había profetizado se cumplía al pie de la letra. Tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. 2 Samuel 12:12. Ahitofel había golpeado donde más dolía. El honor del rey, su casa, su legado. Cada palabra de su consejo era venganza refinada. Pero aún faltaba lo más grave: la destrucción total del ungido. Entonces Ahitofel propuso su plan definitivo. Escogeré ahora 12.000 hombres, y me levantaré, y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solamente. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y todo el pueblo estará en paz. 2 Samuel 17:1-3. Era un plan perfecto. Rápido. Quirúrgico. Sin guerra. Sin matanza. Solo una ejecución precisa: matar a David y entregar el trono intacto. El consejo agradó a Absalón. Y si lo hubiera seguido,
la historia habría terminado ahí. Pero Dios ya había escuchado la oración del Monte de los Olivos. Husai, enviado por David, fue llamado, y con astucia y fidelidad, propuso otro camino. Uno más glorioso, más épico, más atractivo para el ego de Absalón. Reunir a todo Israel, levantar un ejército majestuoso, y vencer a David en una batalla definitiva. Absalón, seducido por la imagen de la gloria militar, decidió seguir el consejo de Husai. Y en ese momento, el plan de Ahitofel fue frustrado. No por mejores argumentos, sino por la mano invisible de Dios. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. 2 Samuel 17:14. El momento que Ahitofel había esperado durante años, el momento en que podría ejecutar su justicia, vengar a su nieta, ver la caída del hombre que había destruido su casa, le fue arrebatado por Dios mismo. El sabio de Gilo, al ver su consejo despreciado, no reaccionó con otra estrategia. No intentó recuperar el favor de Absalón. No planeó más. Entendió que todo había terminado. Se levantó. Se fue a su casa. Puso en orden su casa. Y se ahorcó. Pero esa escena aún está por llegar. Por ahora, estamos en el clímax de la traición. El ungido huye. El sabio conspira. El hijo se exalta. Y Dios, en silencio, escribe justicia con la pluma de la providencia. El sol ardía sobre Jerusalén cuando Absalón, el hijo del rey, cruzó las puertas de la ciudad con paso firme y mirada altiva. El pueblo lo vitoreaba. Los muros que una vez resonaron con los salmos de David ahora escuchaban el clamor de un nuevo líder, de un príncipe rebelde que había arrebatado el corazón de Israel con palabras suaves y promesas de justicia. Pero en los cielos, la paz había sido quebrada. Jerusalén, la ciudad del gran rey, estaba a punto de presenciar un acto tan abominable que sellaría su vergüenza ante los ojos de todas las generaciones. Entre los hombres que rodeaban a Absalón, uno tenía la voz más respetada. Era Ahitofel, el consejero de Gilo. Un hombre cuyas palabras habían sido como la misma voz de Dios en días pasados. Pero ahora, su consejo no brotaba de la sabiduría del Altísimo, sino de una herida que se había convertido en raíz de amargura. Él no hablaba ya como siervo del trono de David, sino como juez de su pecado. Y cuando Absalón le preguntó qué debía hacer para afirmar su poder, Ahitofel respondió con una estrategia que no buscaba solo la victoria política, sino la humillación total del ungido de Jehová. Llega a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, dijo. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho odioso a tu padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. 2 Samuel 16:21. No era solo una afrenta familiar. Era un acto público de deshonra. En el antiguo Israel, tomar a las esposas o concubinas de un rey era afirmar, ante los ojos del pueblo, que el trono había sido usurpado plenamente. Era un lenguaje de poder, una señal indeleble de ruptura total con el pasado. Era, en esencia, un golpe espiritual. Y así lo hizo. Pusieron, pues, para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. 2 Samuel 16:22. En el mismo lugar donde David una vez se asomó y vio a Betsabé bañándose, ahora su hijo levantaba una tienda para cometer el acto que Dios mismo había anunciado como juicio por el pecado del padre.
Tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Y a pleno sol 2 Samuel 12:12. El consejo de Aitofel se cumplía palabra por palabra. Su plan era claro: consolidar la figura de Absalón como rey, borrar cualquier posibilidad de reconciliación con David, y sellar el destino del antiguo ungido con una vergüenza pública. Pero al mismo tiempo, Aitofel estaba lanzando su última estocada, una venganza familiar disfrazada de estrategia nacional. Porque esas concubinas, aunque no eran de sangre, representaban la misma casa que había tomado y deshonrado a su nieta. Este no era un simple golpe político. Era un consejo que brotaba desde las profundidades del resentimiento personal. Jerusalén se llenó de murmullos, de asombro, de miedo. El acto fue visto por todos. Las noticias cruzaron el desierto hasta llegar al campamento de David. El rey sabía lo que significaba: no había marcha atrás. Su propio hijo había cruzado la línea final. Lo que comenzó como una rebelión ahora se manifestaba como una abominación. Era el cumplimiento de la palabra del profeta. Era el castigo divino. Pero también era una batalla espiritual más profunda que el trono o la ciudad. Era la lucha entre la justicia de Dios y los juicios humanos, entre el perdón divino y la venganza no perdonada. Y en medio de esa tensión, la figura de Aitofel comenzaba a oscurecerse. Porque aunque su consejo se había cumplido, algo empezaba a cambiar. El favor de Dios se alejaba de él. Lo que en otro tiempo fue sabiduría se convertía ahora en astucia venenosa. Y el corazón de Absalón, aunque parecía seguro, pronto se mostraría dividido. Aitofel no sabía que Dios ya había escuchado la oración de David en el Monte de los Olivos. Que mientras él tejía sus planes con precisión milimétrica, el Señor había comenzado a entorpecer sus consejos. Que su hora de gloria sería también su última. Porque la sabiduría del hombre, cuando no es gobernada por el temor de Dios, se transforma en locura. Y aunque todos los hombres de Israel consideraban que sus palabras eran correctas, el cielo ya las había desautorizado. En lo alto de Jerusalén, bajo el sol del juicio, Absalón cometió el acto más atroz contra su padre. Pero en los planos más profundos del plan divino, el trono de David no había sido abandonado. Porque Dios no olvida su pacto. Y aunque el pecado había traído caos, la misericordia aún sostenía el futuro de Israel. Aitofel, por su parte, había logrado lo que buscaba. Pero no encontró consuelo. Porque la justicia sin misericordia destruye tanto al culpable como al justiciero. Y el corazón que no perdona, por más sabio que sea, se convierte en instrumento de su propia condenación. El silencio de la noche caía sobre Jerusalén mientras las lámparas encendidas en el palacio de David ya no alumbraban al rey, sino al usurpador. En aquellas salas, donde una vez se escuchaban salmos, ahora resonaban planes de guerra. Absalón había tomado el trono. Su frente erguida, su mirada segura, su deseo desenfrenado de reinar, lo habían llevado hasta allí. Pero sabía que su victoria no estaba completa mientras David respirara. El rey huido era aún un peligro. Y fue entonces cuando Aitofel, consejero de precisión letal, trazó el plan más audaz de su carrera. Escogeré ahora 12.000 hombres, dijo Aitofel, y me levantaré, y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solamente. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre,
y todo el pueblo estará en paz. 2 Samuel 17:1-3. El plan era perfecto. Era rápido, quirúrgico, eficaz. No se trataba de una guerra prolongada, ni de un derramamiento innecesario de sangre. Solo David debía morir. El consejo tenía la lógica de un estratega experimentado y la precisión de alguien que conocía cada paso, cada fortaleza y debilidad del rey. Y no era para menos. Aitofel había servido a David por años. Sabía cómo pensaba, cómo se movía, qué temía, qué deseaba. Ningún enemigo de David había tenido jamás una ventaja como esa. Y por un instante, el corazón de Absalón se inclinó. La propuesta agradó a sus ojos. Era sensata, limpia, eficaz. El pueblo estaba convencido. Los jefes militares asintieron. Pero el consejo de Dios ya estaba obrando. David, en su huida, había rogado en el monte de los olivos: «Oh Jehová, te ruego que entorpezcas el consejo de Aitofel». 2 Samuel 15:31. Y Jehová había escuchado. Porque el reinado de David no dependía de la astucia humana, sino del pacto eterno de Dios. Entonces, Absalón tomó una decisión clave. Llamó a Husai el arquita, amigo fiel de David, quien había sido enviado de vuelta a Jerusalén para espiar y confundir. También llamemos ahora a Husai arquita, y veamos qué consejo da él, dijo Absalón. 2 Samuel 17:5. Y Husai, sabiendo lo que estaba en juego, comenzó su discurso con astucia: «Esta vez el consejo que ha dado Aitofel no es bueno». En lugar de atacar a la persona de Aitofel, Husai apeló al orgullo de Absalón. Pintó a David como un guerrero feroz, como un león herido y peligroso. Le recordó sus hazañas pasadas, su valor, su astucia. «Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están irritados como la osa en el campo a la cual han quitado sus cachorros. Tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo». 2 Samuel 17:8. Y luego, con palabras hábiles, propuso otro plan: reunir a todo Israel desde Dan hasta Berseba, como la arena del mar, y que Absalón mismo fuera la cabeza. Una marcha gloriosa, una victoria total. Husai sabía que el consejo de Aitofel era más efectivo. Pero también sabía que Absalón, cegado por la vanagloria, elegiría la ruta que más le hiciera parecer rey. Y así fue. El consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, dijeron Absalón y todos los hombres de Israel. 2 Samuel 17:14. No por sabiduría, sino porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Fue una sentencia divina, una intervención soberana. El plan de Aitofel, el más certero, el más preparado, fue rechazado no porque estuviera mal diseñado, sino porque Dios había decidido proteger a su ungido. Y al ver que su consejo no fue seguido, Aitofel entendió más de lo que dijo. Sabía que la causa de Absalón estaba condenada, que David, aunque exiliado, aún contaba con la bendición de Dios, que la rebelión terminaría en derrota. Pero lo más trágico es lo que Aitofel no hizo. No se volvió a David, no se humilló, no se quebrantó, no buscó al Dios que tantos años había servido, no imploró misericordia. En lugar de eso, decidió sellar su destino. Volvió a su casa, puso en orden sus asuntos, y se ahorcó. Pero ese final todavía está por escribirse. En esta noche oscura de conspiración, el sabio fue vencido no por ignorancia, sino por soberanía divina.
El plan para matar al rey fue frustrado porque el rey ya había sido perdonado. Porque aunque David había pecado, su arrepentimiento había sido genuino. Porque aunque cayó, Dios lo había levantado. Y ningún plan del hombre, por más sabio que sea, puede prevalecer contra la voluntad del Señor. Ahitofel, el hombre cuya voz se comparaba a la palabra de Dios, había llegado al borde de su propia destrucción. Porque la sabiduría, sin temor de Dios y sin gracia, se transforma en condena. La noche en Jerusalén era densa como el juicio que pesaba sobre sus muros. Las lámparas aún brillaban en los corredores del palacio, pero el resplandor que una vez simbolizó la presencia de Dios ahora servía para iluminar los caminos del engaño. Absalón había rechazado el consejo más sabio de Israel, el de Ahitofel, por uno que acariciaba su vanidad. Y en ese instante, el juicio divino descendía, no con fuego ni terremoto, sino con el simple giro de un pensamiento humano influenciado por la voluntad de Jehová. David había orado desde el monte de los olivos con voz quebrada y alma desnuda. Jehová, te ruego que entorpezcas el consejo de Ahitofel. En ese clamor no había manipulación política, solo dependencia total. Y Dios respondió. Lo hizo no con ángeles ni prodigios, sino con un hombre fiel, Usai, un amigo enviado como espía que, con palabras tejidas de lealtad y astucia, logró torcer el corazón de Absalón en la dirección equivocada. Porque cuando el consejo de los sabios se alza contra el plan de Dios, aún la mejor estrategia se convierte en ruina. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Y la Escritura no deja duda de quién estaba detrás de esa decisión, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. 2 Samuel 17:14. No fue habilidad humana, ni oratoria superior. Fue Dios, soberano sobre el pensamiento de los hombres, inclinando la voluntad de un corazón rebelde para que cayera en su propia trampa. En ese momento, Ahitofel comprendió que todo había terminado. Su plan no era simplemente una estrategia de guerra, era la culminación de años de silencio, de juicio interior, de una venganza que creyó justa. Y cuando vio que su consejo había sido desechado, no reaccionó como un asesor despreciado. Reaccionó como un hombre que había perdido el propósito mismo de su existencia. Él no sirvió a Absalón por ambición, sino porque creía que la corona de David debía caer. No para levantar otro linaje, sino para vengar el agravio contra su casa. Había puesto toda su esperanza en que la rebelión de Absalón sería el instrumento de justicia que el trono no había proporcionado. Pero al ver que su consejo fue rechazado, supo que el favor de Dios seguía estando con David. Y eso lo destruyó. Entonces Ahitofel se levantó. No suplicó. No renegoció. No huyó. Viendo Ahitofel que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó, y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió. 2 Samuel 17:23. Este acto, tan directo como estremecedor, revela el corazón de un hombre que había fundado su identidad en la venganza y en la sabiduría sin redención. Su muerte no fue solo el fin de un consejero frustrado, sino el desenlace inevitable de un alma que, aunque sabía mucho de Dios, no entregó a Dios su dolor. Ahitofel, que en otros días fue instrumento de luz, ahora era testigo de su propio juicio. No cayó en batalla. No fue traicionado. Cayó por su propio juicio endurecido, por su incapacidad de dejar el castigo en manos del Señor.
Fue consumido por una causa que no era la suya, sino de Dios. Y al usurpar el trono del juicio divino, terminó bajo el peso del mismo. Mientras tanto, David seguía en el desierto, afligido, rodeado de hombres leales, clamando a Dios. Y Dios lo sostenía. La caída de Aitofel fue una señal para el rey, aunque aún no lo sabía. Una señal de que la justicia de Dios no necesitaba ayuda humana, ni venganza disfrazada de sabiduría. El palacio, en el que se decidió el destino de un consejero, se convirtió en el lugar donde Dios manifestó que ningún consejo humano puede prevalecer contra su voluntad. El plan más brillante fue desechado por un corazón vanidoso, y esa decisión no fue casualidad, sino intervención divina. Aitofel murió solo, colgado en su casa, sin honra, sin legado, con una fama que resonaría en la historia como la del traidor más sabio. La Biblia lo nombra, pero no lo honra. Su sabiduría fue reconocida, pero su final fue el de un necio. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Y así, el consejo frustrado no solo salvó la vida de David, también selló el destino de quien una vez fue su amigo más confiable. Y en esa frustración, Dios escribió con claridad que Él es quien establece reyes y remueve reyes, que Él es quien levanta y humilla, que el trono de David, aunque golpeado, aún estaba bajo su promesa. El camino hacia Gilo era árido y silencioso, rodeado por las colinas del sur de Judá. Aitofel viajaba en su asno, sin escoltas ni palabras, con la mirada fija y la determinación grabada en sus pasos. Aquel que en Jerusalén era conocido como el consejero de los reyes regresaba ahora a su ciudad, no para esperar el juicio del vencedor ni para refugiarse de la guerra, sino para ejecutar su propia sentencia. El sabio de Gilo, el hombre cuya palabra había sido como la voz misma de Dios en los días de David, estaba a punto de morir por su propio consejo. Su sabiduría no había menguado. Su juicio seguía siendo claro. Sabía que el consejo rechazado no era un simple error táctico, era el anuncio de su caída. Cuando Husai venció su propuesta, y Absalón lo escuchó a él en lugar del veterano consejero, Aitofel no protestó. No intentó convencerlo de nuevo. No gritó. No suplicó. Se levantó, salió, y emprendió su camino. Porque el sabio entendió lo que los demás aún ignoraban, que el rechazo de su consejo significaba la ruina de Absalón, y también la suya. Viendo Aitofel que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó, y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. 2 Samuel 17:23. Aitofel no murió por desesperación. Murió por orgullo. Había hecho de su sabiduría un ídolo. Había invertido todo su ser en un acto de venganza que creyó justo. Pero cuando su palabra fue rechazada, cuando su plan fue desechado, cuando la evidencia de que Dios no estaba con él se hizo clara, no lo soportó. No pudo vivir desautorizado. No pudo aceptar que el trono no estaba en sus manos. No pudo reconocer que el favor de Dios no se compra con estrategia, ni se hereda con indignación. En su casa, puso en orden sus cosas. No se describe tumulto, ni lamento, ni compañía. Solo el acto final de un hombre que, por años, había guardado silencio y ahora también moriría en silencio. No pidió perdón. No buscó reconciliación. No se volvió a David, ni a Dios. Su último acto fue control. Poner todo en orden.
Y luego, la soga. El hombre que un día fue temido en Jerusalén, ahora colgaba solo, como testimonio de la ruina del orgullo humano. Su sepultura fue sencilla. Fue sepultado en el sepulcro de su padre. No se menciona luto nacional. No hubo duelo en el palacio. No se escribieron salmos. Solo una tumba más en Gilo. El nombre que una vez fue sinónimo de discernimiento divino, terminó sin gloria, sin descendencia de honra, sin un legado de vida. Pero su figura, trágica y severa, no desapareció de la memoria de Israel, porque en su historia quedó escrito un principio eterno: el que se exalta será humillado. El que cree que su causa es más justa que el plan de Dios, caerá. Porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Proverbios 3:34. Ahitofel no cayó por falta de dones, sino por falta de quebrantamiento. Fue herido por el pecado de otro, pero se destruyó a sí mismo por no entregar esa herida a Dios. La amargura, cuando no se confiesa, se transforma en idolatría. Y en su caso, el deseo de justicia personal fue más fuerte que su temor del Señor. David, por su parte, aún desconocía que su antiguo consejero había muerto. Mientras cruzaba el Jordán y organizaba sus hombres para la batalla que vendría, Ahitofel ya yacía bajo tierra. La traición se había cerrado con un suicidio. Un eco que resonaría siglos después en la traición de otro consejero, otro íntimo, otro que comió del pan del ungido y alzaría el calcañar contra él. Porque Ahitofel, más que un personaje aislado, es sombra profética. David, perseguido por su propio pueblo, es tipo del Mesías venidero. Y Ahitofel, sabio caído, se convierte en figura de Judas Iscariote. Ambos cercanos, ambos sabios, ambos testigos del poder de Dios, ambos heridos por su propia expectativa no cumplida, ambos colgados en soledad. El consejo de Ahitofel no fracasó por falta de lógica, sino porque Dios frustró los planes del hombre que no caminó en temor reverente. Y su final nos enseña que la sabiduría sin santidad se convierte en ruina, que el dolor sin entrega a Dios produce traición, y que el orgullo, aunque silencioso y respetado, siempre encontrará su caída. El sabio cayó. El trono de David, aunque tambaleante, seguía en pie. El plan del Altísimo no se detuvo. Y la historia de Israel continuó. Pero sobre los campos de Gilo, donde se alzaba la casa del consejero, solo quedó el eco de una vida que pudo ser instrumento de bendición, y eligió ser herramienta de juicio. El eco del juicio ya había caído sobre Jerusalén, y aunque los hombres hablaban del conflicto entre padre e hijo, entre David y Absalón, en lo profundo del relato bíblico se movía una sombra más antigua, más silenciosa y más peligrosa. El dolor no sanado de un hombre que había servido al rey y luego se volvió su enemigo. La historia de Ahitofel no es únicamente la de un sabio que cayó en desgracia. Es la advertencia eterna de lo que ocurre cuando el alma herida se aferra al juicio en lugar de a la redención. Ahitofel fue traicionado, sí, pero no por espada, ni por destierro. Fue traicionado por su propia expectativa. Él esperaba justicia. Esperaba que el rey que sirvió protegiera la honra de su casa. Esperaba que David, al cometer su pecado con Betsabé, su nieta, corrigiera con manos limpias lo que manchó con deseo. Pero David no lo hizo. Su arrepentimiento fue delante de Dios, no delante de los hombres. Y aunque Dios perdonó al rey, el corazón de Ahitofel no perdonó al rey. Allí comenzó el verdadero descenso.
El dolor, al no ser entregado al Señor, se convirtió en una raíz de amargura. Y la amargura, al alimentarse del silencio, floreció en venganza. Pero la venganza, por justa que parezca, es pecado cuando se arroga lo que solo a Dios pertenece. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, dice el Señor en Deuteronomio 32:35. Pero Ahitofel no esperó. Decidió ser juez en lugar de testigo. Tomó el dolor como justificación, y el consejo como instrumento. La sabiduría que debía sanar, se convirtió en el veneno que mató. Su alianza con Absalón no fue ideológica, ni política. Fue profundamente personal. Buscó con su consejo lo que no encontró en la oración, una salida a su herida. La historia sagrada no necesita adornar lo que ya está desnudo. Ahitofel es la figura del hombre justo que, herido, pierde el temor de Dios. Y cuando eso ocurre, ningún talento basta para sostenerlo. David, mientras tanto, nunca menciona directamente a Ahitofel después de su traición. Pero los salmos están llenos de lamentos que parecen escritos en las sombras de esa ruptura. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Este texto, que luego se aplicaría a Judas, revela también el dolor de un rey traicionado por un amigo. La traición más dolorosa no es la del enemigo declarado, sino la del aliado silencioso. Y aquí la Escritura se vuelve espejo. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios, herido, escoge el juicio sobre la gracia? ¿Cuántas veces se justifica el pecado con la excusa del dolor? Ahitofel no fue el primero. Caín, herido por el rechazo, mató a su hermano. Saúl, celoso del favor de Dios sobre David, se convirtió en perseguidor. Los fariseos, al ver su poder cuestionado por Jesús, buscaron matarlo. Todos ellos compartieron la misma raíz, dolor no redimido. Pero la Biblia no es un libro de condena, sino de redención. Si Ahitofel hubiese hecho lo que David hizo tras su pecado, confesar, llorar, humillarse, buscar el rostro del Señor, su final habría sido otro. Pero eligió el camino de la venganza. Y la venganza, cuando nace del alma no quebrantada, se convierte en pecado. En los días que siguieron a su suicidio, David no celebró. No mandó levantar estatuas. El conflicto con Absalón continuaba. La rebelión aún no se había apagado. Pero en el cielo, el nombre de Ahitofel ya estaba sellado como advertencia. Y su historia, tejida entre las páginas de la Escritura, quedó como testimonio de que no basta tener razón si el corazón no está rendido ante Dios. Porque el que no entrega su herida, terminará siéndola. Y el que no deja el juicio en manos del Señor, acabará juzgando a quien Dios ha perdonado. Ahitofel murió creyendo que David debía pagar. Pero el precio del pecado ya había sido cobrado en la intimidad del arrepentimiento. Y más adelante, en un monte fuera de Jerusalén, otro hombre, inocente, pagaría por los pecados de todos. Aquel a quien Judas, el Ahitofel del Nuevo Testamento, traicionaría con un beso. Ambos murieron colgados. Ambos murieron solos. Ambos creyeron que su causa era justa. Pero solo uno buscó el rostro del Padre. El otro, como Ahitofel, eligió su propia justicia y se perdió. La historia de Ahitofel no nos habla solo de traición, sino del precio de no perdonar, de no quebrantarse, de no soltar el juicio. Y en su caída, la Biblia nos ofrece una advertencia viva.
que el dolor no entregado se convierte en el enemigo más peligroso del alma. Habían pasado generaciones, imperios, reyes. Desde Gilo hasta el Monte Calvario, la historia avanzó como un río imparable, y sin embargo, algunas sombras se repiten. Porque lo que ocurrió con Aitofel no fue solo un episodio aislado del reino de David, sino un eco profético de un drama aún mayor. La traición al ungido de Dios no terminó con él. Fue solo el principio. Y en las páginas del Nuevo Testamento, la figura de Judas Iscariote se alza como el reflejo más profundo de aquel antiguo consejero que cambió la sabiduría por la venganza y la comunión por el juicio personal. Aitofel traicionó al rey a quien había servido durante años. No lo hizo con espada ni en el fragor de la guerra, sino con palabras, con estrategia, con sabiduría pervertida por el orgullo. Judas, siglos después, haría lo mismo. No en el palacio de Jerusalén, sino en el huerto del Getsemaní. No con un consejo, sino con un beso. Ambos eran hombres cercanos al ungido. Ambos conocían su voz, sus caminos, su mesa. Y ambos, por causas distintas pero con idéntico corazón endurecido, se convirtieron en figuras del juicio sin redención. David, traicionado por su propio consejero, escribe: «Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios». Salmo 55, diciembre del 14. Esas palabras, nacidas del corazón herido del rey de Israel, alcanzaron su cumplimiento mayor cuando Jesús, el hijo de David, fue vendido por uno de los suyos. El Evangelio de Mateo relata: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: «¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?». Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26, 14, 15. No era un enemigo externo. No era un soldado romano. Era uno de los 12. Un compañero del pan. Un testigo de los milagros. Un caminante del mismo polvo. Y cuando llegó la hora, en la noche más oscura, Judas se acercó a Jesús con una señal preestablecida. «Al que yo besare, ese es. Prendedle». Mateo 26, 48. Y besó al Hijo del Hombre. Como Aitofel, entregó al ungido con la apariencia de cercanía. Como Aitofel, actuó no por ignorancia, sino con pleno conocimiento. Y como Aitofel, no halló redención tras su acto. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, y arrojándolas en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Mateo 27, 3, 5. La Escritura no ignora este paralelismo. En el Salmo 41, 9, David había escrito: «Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Y Jesús, durante la última cena, citó estas palabras refiriéndose a Judas: «El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar». Juan 13, 18. La traición de Aitofel fue semilla profética. Su historia fue la sombra anticipada del mayor acto de traición en la historia del mundo. Pero hay una diferencia esencial entre los dos ungidos traicionados. David, aunque humillado, salvó su vida. Jesús, en cambio, se entregó a la muerte. David fue restaurado al trono. Jesús fue levantado en una cruz. David lloró en el monte de los olivos. Jesús sudó sangre en el mismo lugar. David clamó para que se frustrara el consejo del traidor.
Jesús se entregó al cumplimiento del plan eterno. Porque su traición no fue un accidente, sino una parte necesaria de la redención. En Ahitofel y Judas, la Escritura nos muestra cómo la cercanía externa con el ungido no garantiza un corazón transformado. Ambos tenían acceso, confianza, y sin embargo, cayeron. Ambos fueron consumidos por el juicio propio. Ambos eligieron morir por mano propia, antes que rendirse al quebrantamiento. Ambos fueron advertencia. Pero en Jesús, el ungido verdadero, hay algo que David no podía ofrecer: restauración incluso para el traidor. Porque en la cruz, el Hijo del Hombre clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La traición no fue el fin. Fue el camino hacia la gracia. La sangre que fue derramada no solo limpió al inocente, sino que abrió la puerta para que incluso aquellos que se volvieron enemigos pudieran ser reconciliados. La historia de Ahitofel no termina en su tumba. Su figura camina a lo largo de toda la Escritura como advertencia viva de lo que ocurre cuando el hombre se convierte en su propio juez. Su eco en Judas nos recuerda que la traición comienza mucho antes del acto. Comienza cuando dejamos de confiar en el plan de Dios, cuando el dolor nos aleja de su voluntad, cuando el orgullo nos impide volver. Y en esa comparación, el mensaje es claro: solo un corazón quebrantado puede ser restaurado. Ni la sabiduría más profunda, ni la cercanía más íntima con las cosas santas, pueden sustituir al temor reverente de Dios y al arrepentimiento sincero. Las últimas palabras sobre Ahitofel en la Escritura son escasas, pero su silencio grita en la eternidad. Puso en orden su casa, y se ahorcó. 2 Samuel 17:23. Así concluye la historia del consejero más respetado de la corte de David. No murió en batalla, no fue exiliado, no fue juzgado por hombres. Murió por su propio juicio. Un final sombrío para un hombre cuya sabiduría fue, en su tiempo, tan valorada como la misma palabra de Dios. Y sin embargo, lo que se rompió no fue solo una vida. Fue un legado. Porque Ahitofel representa algo más que un personaje trágico. Es símbolo del intelecto sin obediencia, del discernimiento sin temor de Dios, de la verdad manipulada por la amargura. Fue sabio, pero no fue justo. Tuvo acceso al rey, pero cerró su corazón al arrepentimiento. Pudo haber sido el restaurador de la justicia, el mediador de paz, el intercesor entre el rey caído y un pueblo herido. Pero eligió ser verdugo. Y su sabiduría, sin Dios, lo condujo al abismo. A diferencia de otros traidores en la Escritura que tuvieron una segunda oportunidad, como Pedro, que negó a Jesús pero fue restaurado, Ahitofel desapareció en el momento en que su plan fracasó. Porque su sabiduría estaba tan unida a su orgullo que, al verse rechazado, no supo cómo seguir existiendo. Su reputación era su Dios. Su nombre, su corona. Cuando perdió la estima de los hombres, perdió también el sentido de su vida. El legado de Ahitofel no fue continuado por hijos fieles, ni recordado por generaciones como herencia santa. Su muerte fue silenciosa, y su tumba, sin gloria. No hubo cánticos en su honor. No hubo monumentos. Solo un lugar en Gilo donde reposan los restos de un hombre que eligió castigar en lugar de sanar. Y en esa elección, Ahitofel se unió a una larga línea de hombres que, teniendo toda la oportunidad de someterse al propósito de Dios, decidieron trazar su propio camino. Como Caín, que habló con Dios pero decidió matar. Como Saúl, que fue ungido pero no obedeció. Como Judas,
que vio los milagros pero no creyó. Todos ellos compartieron una herencia común: el conocimiento sin transformación, la proximidad sin temor, la sabiduría sin fe. Porque el verdadero legado no es cuánto entendemos, sino a quién obedecemos. No es cuán certero es nuestro juicio, sino cuán rendido está nuestro corazón. Aitofel vio con claridad el error de David, pero nunca vio el suyo. Y cuando el consejo de Husai frustró su plan, su reacción no fue volver al rey en humildad, sino planear su propia muerte. No fue rechazado por hombres, fue revelado por Dios. Y en ese momento, el orgullo que lo sostenía no soportó la luz de la verdad. David, por su parte, fue restaurado. No porque fuera mejor, sino porque se quebrantó. Su pecado fue grave. Su caída, profunda. Pero clamó: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Salmo 51:1-10. Y Dios lo escuchó. No evitó las consecuencias, pero lo restauró al propósito eterno. El contraste es violento, pero necesario. Aitofel nunca cometió un acto escandaloso como el de David. Nunca adulteró. Nunca asesinó. Pero no perdonó. No esperó. No se humilló. Y eso lo condenó. Porque Jehová se complace en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147:11. No en los que se justifican por su sabiduría. El legado de Aitofel es una advertencia para los que sirven cerca de las cosas santas, para los que conocen la Escritura, para los que aconsejan, para los que tienen voz entre el pueblo de Dios. El conocimiento sin humildad es peligroso. La cercanía sin rendición es letal. El juicio sin la cruz es condena. Pero su historia también sirve como espejo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido defraudados por aquellos a quienes servimos? ¿Cuántas veces el dolor nos ha susurrado que Dios no ha hecho justicia? ¿Cuántas veces hemos estado tentados a tomar en nuestras manos lo que solo Dios debe juzgar? Aitofel no es solo una figura del pasado. Vive en cada corazón que guarda rencor en nombre de la rectitud. En cada lengua que usa la verdad como espada, pero no como bálsamo. En cada decisión que excluye la misericordia de su fundamento. Y sin embargo, su nombre, aún en la caída, nos lleva a Cristo. Porque todo lo que Aitofel no hizo, Jesús lo cumplió. Él fue traicionado, pero perdonó. Fue rechazado, pero se entregó. Fue acusado, pero no abrió su boca. Y en su silencio, redimió a muchos. Aitofel colgó de un árbol por su pecado. Cristo fue colgado en un madero por los nuestros. Uno murió por orgullo. El otro por amor. Uno por no poder vivir sin honra. El otro para darnos vida eterna. Así concluye esta historia. No con redención, sino con advertencia. No con victoria, sino con lamento. Porque el sabio que caminó cerca del rey, al final eligió ser su juez. Y su sabiduría, sin Dios, se convirtió en perdición. El fin de Aitofel es un grito bíblico que no puede silenciarse. La sabiduría más alta se vuelve ruina cuando no se rinde ante el Rey de Reyes. Su legado se quebró, no por falta de luz, sino por rechazar al único que puede sanar lo más profundo del corazón humano. A veces, la traición no viene con gritos, sino con silencios guardados por años. Y no siempre la caída comienza con un pecado, sino con una herida que jamás se entregó.
El final de Aitofel no es un relato ajeno, ni una página olvidada en el Antiguo Testamento. Es una palabra viva, que atraviesa los siglos como un susurro que solo escuchan los que se atreven a mirar hacia adentro. La Escritura no necesita levantar la voz para revelarnos que el mayor juicio no es el que viene de Dios, sino el que el hombre se da a sí mismo cuando se niega a perdonar. Porque una vida sin gracia termina convirtiendo la sabiduría en condena, la fidelidad en resentimiento, y la justicia en venganza. Aitofel fue sabio, pero nunca fue libre. Y sin embargo, su historia nos deja una puerta entreabierta. Una advertencia envuelta en compasión. Una llama que aún arde en medio del juicio. Porque si escuchamos con el corazón, sabremos que Dios no busca derribar al sabio, sino restaurar al quebrantado. Que su juicio no es el final, sino el camino de regreso para quien aún decide rendirse. El mismo rey que fue traicionado, que fue perseguido, que fue deshonrado en público y en silencio, es el que extiende su mano al traidor, al herido, al que ya no sabe cómo volver. David, restaurado por la misericordia, es testigo de que el trono más firme no se sostiene por fuerza, sino por perdón. Y Cristo, traicionado por uno de los suyos, colgado en la cruz, abrió con su muerte un camino de gracia incluso para el que le falló. En Gilo, bajo el polvo de las colinas de Judá, yace el cuerpo de un hombre que pudo haber sido recordado como justo, y terminó siendo figura del juicio no redimido. Pero sobre esa tumba sin palabras, el cielo aún habla. Porque Dios, incluso en el final de Aitofel, está diciendo algo. A quien quiera oír. Quizás, al final, la verdadera sabiduría no es saber qué hacer con el dolor, sino a quién entregárselo. Y si al cerrar los ojos puedes ver una tienda solitaria sobre la azotea del palacio, si puedes oír el eco de un asno alejándose por el camino a Gilo, si aún resuena la voz de un rey llorando sobre el monte de los olivos, entonces sabrás que esta historia no ha terminado. Que Dios sigue escribiéndola. Ahora, en ti. Si esta historia te habló, comenta abajo, yo también quiero volver a Dios, como Ruth. Así sabremos que no estás solo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo estas verdades ocultas y comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Tal vez hoy, por ti, su historia también comience a cambiar.